Buenas noches a todos. Me da gusto saludarles nuevamente en esta hora. Les doy la bienvenida a un nuevo estudio bíblico en casa y como todos los días o todas las veces que me presento ante ustedes, es un honor, es un privilegio para mí el poder estar nuevamente por este medio, y le damos gracias a Dios, ¿no?, que nos da la oportunidad de nuevamente seguir compartiendo de su palabra. Hemos comenzado una nueva serie en la cual pues queremos juntos poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero antes de comenzar y entrar en el tema, me gustaría orar y pedirle a Dios y la guía del Espíritu Santo para poder estudiar para este nuevo estudio. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das hoy en esta hora de poder compartir de tu palabra, Señor. Es un honor, es un privilegio para mí, Señor, el poder hoy estar por este medio y compartir de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor. Espíritu Santo, sé tú guiándonos, sé tú orientándonos en esta hora. Y Padre, en esta hora, Señor, que tú prepares los corazones, Señor, de las personas que tienen que escuchar esta palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, que seas tú guiándome y que sea yo solamente un instrumento para poder transmitir, Señor, lo de tu palabra. Ok, quiero retomar el tema con respecto a lo que se ha venido compartiendo en los temas anteriores, los cuales podemos ver que Dios de alguna de otra forma trata de comunicarse con nosotros y nos habla por medio de su palabra, que es la Biblia. Antes de entrar en el tema, me gustaría tocar dos puntos. El primer punto es, para ti, ¿qué es la Biblia? Tal vez pudiéramos decir que la Biblia es la palabra de Dios y estás en lo correcto. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo se escribió? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Qué tanto ha influido a lo largo de la historia? ¿Cómo es que hasta el día de hoy ha prevalecido? Y otro punto importante, yo creo que aún más importante que el primer punto es, ¿qué tanto lees tú la Biblia? ¿Alguna vez has tratado de investigar a fondo lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Has tratado de estudiar con tus hijos, con tu esposa, con tu familia y poder compartir con ellos lo que hay dentro de este libro, que para muchas personas del mundo es un libro aburrido y que su contenido es bastante anticuado? Déjame decirte que la Biblia no es un libro aburrido ni mucho menos anticuado. Contiene una gran riqueza de eventos muy interesantes e importantes que han influido de una manera muy grande en nuestra sociedad actual. Comenzaremos por definir qué significa la Biblia. Ok, la palabra Biblia viene del griego biblios, que significa libros o colección de libros pequeños. Así que, como te comentaba, la Biblia no es cualquier libro, es una colección de libros dentro de uno solo, por llamarle de esa manera. Fue escrito por hombres inspirados por Dios. Tal vez él no escribió con su puño y letra, pero sí inspiró y autorizó para que los hombres escribieran usando su nombre. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita en circunstancias y eventos diferentes. Fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años, escrita a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 autores diferentes de distintas clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas y eruditos. Como ejemplo, tenemos al rey David, que escribió la mayor parte de los salmos, a Pedro, que fue un pescador y discípulo de Jesús, o Lucas, de profesión médico. Fue escrita en 3 idiomas diferentes, en hebreo, arameo y griego. Ha sido leída por más gente
y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Fue el primer libro que se tradujo, mejor conocido como la Septuaginta. Ha sido también el libro más atacado y ha permanecido hasta nuestros días. La Biblia está dividida en 2 secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos que está organizada de una forma muy interesante. En el Antiguo Testamento están los libros llamados, los primeros 5 libros llamados Pentateuco o libros de la ley, que son los primeros 5 libros, seguidos de los libros de historia de los reyes, que son 12 libros, los libros de poesía, que son 5 libros, los profetas mayores, que son 5 libros, los profetas menores son 12 libros y da un total de 39 libros. En el Nuevo Testamento también son 27 libros. Los evangelios son 4 libros. En estos 4 libros nos habla del nacimiento, la vida, el ministerio, los milagros, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles y la manifestación del Espíritu Santo. Después vienen las epístolas o cartas del apóstol Pablo, que son 13. El libro a los Hebreos. El autor de este libro es un autor desconocido. No se sabe a ciencia cierta quién escribió exactamente este libro. Después están lo que son las llamadas cartas generales, que son 7. Y por último, el libro de la Revelación, o mejor conocido como Apocalipsis. En este breve resumen, o a grandes rasgos, la Biblia, si tú te das cuenta, no podemos decir que es un libro aburrido. Es algo mucho más que eso, es la misma palabra de Dios. Y nos damos cuenta que tenía que haber una forma de que Dios se comunicara con nosotros y así poder entender el propósito por el cual hemos sido llamados. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos versículos podemos ver cómo el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo el gran recurso que Dios nos había dejado, que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la guía para ayudarnos a descubrir qué está mal en nuestras vidas y nos revela los planes de Dios y nos dice cómo llevar una vida sana y cómo relacionarnos con las demás personas. Tenemos que reconocer que como personas somos incapaces de poder llevar una vida sana. No tenemos esa capacidad. Debido al pecado que llevamos dentro de nosotros, necesitamos la ayuda de Dios, pero tenemos que entender que nos corresponde a nosotros buscarle. Él, por su gracia y por medio de su Hijo Jesucristo, nos rescató de la muerte y nos ofrece una vida nueva. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer, si no somos ni capaces de poder abrir este libro tan maravilloso en donde Dios nos muestra su amor y su misericordia? A lo largo de la historia, muchas personas han sido martirizadas, castigadas, han sido metidas a la cárcel simplemente por tener una Biblia en sus casas y por profesar su fe. Y es triste que en estos tiempos no nos importe o no nos interese saber nada de Dios. Estamos tan acomodados que no estamos dispuestos a pagar un precio. En estos tiempos es muy fácil distraernos. Con todo lo que el mundo nos ofrece, estamos tan distraídos con las redes sociales, la televisión y todos los contenidos que se derivan de estos medios de comunicación, cuando bien habría que estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Él quiere que nos relacionemos con Él por medio de su palabra y de la oración, pero tal parece que ya no nos importa. Lo buscamos solamente cuando tenemos un problema, pero cuando nos va bien, no nos acordamos de Él. Dice la palabra de Dios en Salmos 119 y 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa luz que ilumina nuestro camino. No hay que tomarla a la ligera.
Vivimos tiempos muy difíciles y cada día se acerca la venida de Jesucristo y creo que no estamos preparándonos para ese día. Hoy nos damos cuenta que nuestra sociedad cada día se corrompe más y pronto ya no va a haber un freno. Mucha gente se pierde, mucha gente necesita de Dios, así como cada uno de nosotros. Hoy, yo en esta noche, quiero invitarte a que nos sigamos esforzando, a que busquemos de Dios con todo nuestro corazón y seamos responsables como hombres, como cabezas de nuestra familia, que Dios nos prestó para que nosotros podamos ser un ejemplo para ellos y hacer esa diferencia en nuestra sociedad actual. Como te comentaba, es muy fácil en estos tiempos distraernos. A veces nos damos cuenta que es muy fácil dejarnos llevar por cosas que el mundo nos ofrece. En este mundo a diario, en todo tiempo, hay tentaciones, pero nosotros debemos de confiar en que Dios está con nosotros si nosotros le buscamos. En algún tiempo, en algún momento de mi vida, cuando yo no conocía de la palabra de Dios, me interesaba por leer algún tipo de libros y leí algunos libros muy importantes, muy interesantes, ¿no? Donde pues algo dentro de mí me decía que había algo más. Yo no sabía en ese momento, no conocía de Dios, no conocía de la palabra, pero algo dentro de mí me decía que había algo más de lo que sucede en nuestra vida, algo más de lo que sucede en este mundo. Y hoy, a través de conocer de la palabra de Dios, he entendido que Dios de alguna manera ha influido en mi vida. Lo mejor que pudo haberme pasado a mí fue haber conocido de la palabra de Dios. Yo en algún momento busqué por muchos medios cambiar mi vida, dejar las drogas, dejar el alcohol, dejar la vida que yo llevaba anteriormente. Y lo intenté varias veces. Yo en algún momento estuve en terapias con psicólogos y de alguna forma pues yo recuerdo que me decían que no había cierta solución para los problemas que yo tenía. En una ocasión me revisó un psiquiatra y el psiquiatra solo me ofrecía pastillas para tranquilizarme. Y pisé algunos centros de rehabilitación y yo creo que cada vez me confundía yo más. Cada vez era más la confusión que había dentro de mi cabeza, que yo no entendía qué era lo que pasaba, porque unos decían una cosa, otros tenían otra cosa, cada quien tenía su versión, pero eso a mí me hacía confundirme más. Cuando yo conozco la palabra de Dios, empiezo a leer la Biblia, empiezo a ver sobre la vida de Jesucristo, quién era Jesucristo, los milagros que había hecho Jesucristo, su ministerio, su muerte, su resurrección. Fue algo que fue tan impactante en mi vida que en ese momento sentí y creí que este era mi oportunidad o este era el momento en el cual yo podía cambiar mi vida, porque ya había intentado varias cosas. Recuerdo que mi familia había intentado algunas situaciones como para ayudarme a salir de la vida en la que yo llevaba y pues no había resultados, ¿no? No había resultados, pero la palabra de Dios a mi vida ha sido tan maravillosa, ha sido tan grande que poco a poco me he visto que ha ido transformando mi vida. Me ha enseñado a hablar de diferente manera, a comunicarme de diferente manera, a tener más acercamiento con las personas, a poder compartir de su palabra. Hay cierta responsabilidad o una responsabilidad muy grande que tenemos hoy en día como personas, como cristianos, como personas que decimos amar a Dios, como personas que hemos sido alcanzadas. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande. Hay debilidades, tenemos defectos, pero
nosotros necesitamos confiar en Dios, nosotros necesitamos entregarle todas esas cargas a Dios, todas nuestras frustraciones, todos nuestros miedos, nuestros temores, y que sea Él el que nos impulse a poder alcanzar a más personas, a más gente, el que sea Él el que nos ayude a cambiar nuestras vidas, a poder comunicarle a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, la grandeza de nuestro Señor. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha y nosotros tenemos que aprender que tenemos que pagar un precio. Jesucristo pagó un precio muy caro, pagó un precio muy grande para perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación, porque nosotros estábamos condenados a la muerte. Pero el precio que Él pagó fue un precio de sangre y Él tuvo que ser crucificado. Y nosotros deberíamos ser conscientes y empezar a darnos cuenta de que hoy en estos tiempos es muy fácil que nosotros nos desviemos. Vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados, incluso por mismos seres queridos, mismas familias que nosotros, o por mucha gente que nosotros conocemos de hace mucho tiempo, por mismos familiares, vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados, pero nosotros debemos de confiar y nosotros debemos de creer en Dios de que pues Él nos va a sacar adelante, Él nos va a ayudar en cualquier circunstancia, no importa en lo que nos encontremos, en la circunstancia que nos encontremos. Dice la palabra de Dios que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es todas las cosas, o sea, buenas y malas. Nosotros debemos de aprender a sacar el mejor provecho de las circunstancias, de las cosas buenas y malas que se presentan en nuestro día a día. Y eso debe de hacer de nosotros mejores personas, nos debe de formar un carácter como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Nosotros debemos de aprender a confiar en Dios y de creer de que Dios está con nosotros. Hoy, de verdad que yo le doy gracias a Dios y a mí me gustaría que pudiera seguirnos acompañando por este medio, en estos estudios. Nos gustaría que te pudieras unir por las redes sociales y que juntos pudiéramos compartir de la palabra, escudriñar las escrituras. Créemelo y te lo digo como testimonio que Dios es grande, Dios no nos va a abandonar. Aún en las peores circunstancias, Dios nos va a sacar adelante. Bien, pues yo quiero darle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar nuevamente por este medio y les agradezco de habernos escuchado. Señor, gracias te damos por habernos dado la oportunidad de estar hoy por este medio y por habernos permitido compartir de tu palabra, Señor. Que todas aquellas personas, Señor, que tú hoy hayas querido que escucharan de tu palabra, Señor, tú las cuides, las protejas y las bendigas, Señor. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Lee tu Biblia.